Buenos días, señores. Benavides. Bendezú. Coveñas. Presente. Buenos días. Guadalupe. Presente, buenos días, señor. Buenos días. Guerrero. Guamaní. Huarcaya. Presente. Buenos días. Julca. Medina. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. A ver, el señor Guerrero, presente. Buenos días. Buena. Núñez. Ochoa. Presente. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Peña. Polo. Quispe. Rivas. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Santana. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sornosa. Tello. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Wu. La señorita Julca, presente. Buenos días. Bueno. En la clase anterior estuvimos viendo que para estimar el transporte de fondo teníamos varias dificultades. La primera es que la medición, bueno, requiere mucho cuidado para evitar que se midan valores que no son adecuados. En segundo lugar, existen pocas mediciones de transporte de sedimentos. Y en tercer lugar, nos encontramos con que hay una gran cantidad de factores que influyen sobre este fenómeno, de tal manera que muchos investigadores han intentado encontrar ecuaciones características y se han encontrado que han podido medir rangos de variación de la variable y por tanto cuando nosotros queremos aplicar las fórmulas debemos tener cuidado de estar aplicándolas en el rango adecuado. Entonces vamos a revisar ahora con más detalle esas fórmulas y ver algunos criterios de aplicación. Ya en la clase de ayer habíamos revisado algunos criterios que estaban relacionados con el hecho de que cada fórmula tiene un rango de validez. Y ese rango de validez va a depender de las condiciones para las que fue tomada. Examinamos también que había varias páginas en internet y también mucha bibliografía
referente a las distintas fórmulas, que a la larga lo que tratan de encontrar es una relación entre dos variables adimensionales. Esas variables que se llamaron la intensidad de transporte y la otra variable que es la intensidad de movimiento. De tal manera que diríamos que aunque aquí este se le llamaba X y este se le ha llamado Y, la variable independiente es la intensidad de movimiento, que está dada por las condiciones del flujo, que están indicadas por el R, el S, las características de los sedimentos, que están explicadas por el delta, el D y el mu. Y así tenemos que en base a esta intensidad de movimiento van a existir diferentes condiciones de transporte de fondo, que estarían involucradas en este parámetro adimensional que nos mide el transporte de fondo. Y los estudios empíricos entonces lo que tratan de encontrar es esta relación funcional entre las variables. Por eso empezamos con la fórmula de Meyer, Peter y Müller. En las expresiones que vamos a ver a continuación, que son las que corresponden al documento de Julián Aguirre P., la intensidad de movimiento está mostrada aquí como un esfuerzo de corte adimensional. El asterisco dijimos que corresponde a la dimensional, de tal manera que hablaban de un radio hidráulico multiplicado por la pendiente entre el peso específico relativo sumergido y el de 50. Solamente en el caso de Meyer, Peter y Müller se hace la corrección de que este R es un R sub D, es decir, no es el R total de la sección transversal, sino que es el R que corresponde a la porción representativa del movimiento del fondo. Y vimos el martes, en las distintas bibliografías que revisamos, que también hay mucha variabilidad en la presentación de la fórmula Meyer, Peter y Müller, de tal manera que algunas de las fórmulas no están expresadas en función de estos números adimensionales, sino ya indicando directamente una relación funcional entre las variables. De tal manera que en algunas de las ecuaciones no aparecía el término de R sub B. En todas las otras fórmulas ya no vamos a hablar de un R sub B, sino simplemente de un R, que sería el radio hidráulico. Y tenemos entonces que para el caso particular de la ecuación de Meyer, Peter y Müller, nos encontramos aquí de que en esta fórmula, el phi asterisco, que es el parámetro adimensional de transporte de sólidos de fondo, que se relaciona aquí con el caudal volumétrico de arrastre de fondo, está dada en función del esfuerzo de corte adimensional y de un esfuerzo de corte crítico, y además un parámetro de las formas de fondo. Vimos que este parámetro de formas de fondo también tiene una gran variabilidad, y que el esfuerzo de corte crítico se considera como 0.047. Entonces, mostramos que en el libro de texto se indicaba cuáles eran los rangos de variación de estas variables. ¿Algunos de ustedes me puede decir cuál es el rango de variación para el caso de la fórmula de Meyer, Peter y Müller? Que eso fue lo que vimos el martes. Mostramos un cuadro indicando los rangos de variación para estas ecuaciones. Que están indicadas en este gráfico, en este cuadro de acá. Entonces aquí nos dicen que Meyer, Peter y Müller está definido para gravas.
Y en la hoja de cálculo que vimos del doctor Ponce, indicaba que sería para diámetros mayores a 3 milímetros. Según la clasificación granulométrica que hemos visto, gravas serían mayores de 2 milímetros. Pero el doctor Ponce todavía lo restringe más al caso de mayores a 3 milímetros. Además, mostramos en la clase de ayer el Excel en el que tenemos estos cálculos, que está como fórmulas de transporte de sedimentos de fondo. Ingeniera, disculpe, ¿Sí? esa tabla, ahí dice que solamente está marcado para la fórmula Meyer, ¿no? Meyer y Müller. Ajá. Solamente grabas, ¿no? Sí, ¿Eso qué quiere decir? O sea, que solamente aplica para grabar. Eso no me entiendo muy bien. claro, eso es lo que estoy diciendo desde el día martes. Que esta fórmula de Meyer, Peter y Müller solamente se recomienda para gravas, es decir, tamaños mayores a 2 milímetros. Y todavía en el 2 libro milímetros, ¿no? 11 especifica que debería ser para tamaños mayores a 3 milímetros. Ingeniera, una ¿Sí? consulta. Usted dijo que esta fórmula de Meyer y Müller es de las más utilizadas en el Perú, o creo que la única utilizada en estudios técnicos, ¿sí? Sin embargo, acá veo la de... Lamentablemente es una de las que ha sido más utilizadas y sigue siendo lamentablemente más utilizada en el Perú, sin tener en cuenta que en realidad no tiene no es universal, sino que tiene un rango limitado de aplicación. Y acá, por ejemplo, veo la de Power, la de Codel y Power, y que sin embargo tiene un rango más amplio. ¿Por qué no se utiliza o se estudia o eso? Muchas gracias. Ya justamente ahorita vamos a ver 15 fórmulas que estudian el transporte de sedimentos de fondo y vamos a revisar algunos criterios para su aplicación. El primer criterio que estamos mostrando está en este cuadro, que define en función de la granulometría del fondo. Ahora, como bien uno de sus compañeros señaló, otra de las dificultades es que cuando una parte del fondo está en reposo y otra parte del fondo está en movimiento, y además una parte de los sedimentos puede entrar en suspensión, también puede darse el caso de que la granulometría varíe. Probablemente no sería tan significativo como estar cambiando de grupo, pero sí existen ahí, y ese es otro de los factores que influye en la dificultad de una buena estimación del transporte de fondo. Usted estaba mencionando esta de Power. Aquí dice solamente grava y arena. No dice muy fina Pero bueno, vamos a ver las 15 fórmulas que estábamos mencionando. Pero lo primero que quería mostrar era cómo aplicamos las fórmulas. Y para eso teníamos el Excel. Y en este Excel tenemos este ejemplo de un canal de 30 metros de ancho que transporta un caudal igual a 115 metros cúbicos por segundo con pendiente .002 de 50 igual a .002, o sea, 20 milímetros, con peso específico de 2,2 toneladas por metro cúbico. Usando las fórmulas de enlace separata, responder lo siguiente. Determinar y comparar el transporte adimensional. Y luego dice, para cada fórmula, indicar si es aplicable al canal de estudio y si tiene alguna ventaja. Luego, para la fórmula seleccionada, calcular el arrastre de fondo en volumen y peso, considerando que el caudal corresponde al mes de febrero. Para ello, se va a considerar un canal ancho. Y para ese canal ancho, consideramos que el radio hidráulico es igual al tirante. Con estos datos, lo que hacemos es calcular el tirante normal. Y para el cálculo del tirante normal necesitamos el N de Manning. Y el coeficiente de Manning lo sacamos en función de la rugosidad del grano.
de tal manera que esta rugosidad del grano, le estimamos, en este ejemplo, están estimadas con la fórmula de Bentechow y de Anderson, que ambas trabajan con el D50. Y tenemos que, usando entonces el cálculo para este caudal de 115, el tirante normal es de unos 58 metros, que cumple la condición de canal ancho, porque B entre Y es mayor que 10. Y tenemos entonces que para ese tirante normal se calcula el área mojada, la velocidad media, que es el caudal entre área, y tenemos el número de Froude que corresponde al flujo subcrítico. Y entonces vamos a la siguiente página que corresponde a las fórmulas. Y en estas fórmulas tenemos que vamos a ver las 15 fórmulas que están en la separata. Entonces tenemos aquí, en primer lugar, los datos. En base a todos estos datos que nos dieron el ancho, que lo estamos considerando como canal ancho y por tanto el ancho del fondo es igual al ancho superficial. La pendiente, el tirante, el gasto unitario que es caudal entre ancho. La viscosidad cinemática la estamos considerando aquí para 20 grados Celsius. El coeficiente de Manning promedio que hemos calculado. El peso específico relativo sumergido que estaba aquí en los datos. En los datos nos dijeron que el peso específico es 2,2 toneladas por metro cúbico. Y de tal manera que el sumergido sería eso menos 1, o sea 1.2. Y aquí está 1.2. Y en el ejemplo solamente decía el D50, 0.02. Pero resulta que vamos a ver que otras fórmulas requieren estos valores de 30, de 35 y de 90. Así que para poder aplicar esas fórmulas hemos tenido que, bueno, para este ejemplo hemos supuesto estos valores de la granulometría. Porque aquí en el problema solamente nos dieron el D50. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Ya, entonces, bueno, este otro dato también lo vamos a necesitar para esta fórmula, pero para Meyer, Peter y Müller no. Lo primero que necesitamos es el valor del radio hidráulico, que no. Habíamos dicho que es un canal ancho y por tanto lo íbamos a considerar igual al tirante. Así que lo vamos a considerar igual al tirante. En la fórmula que estaba allí, estaba como en canal, bueno, no sé cómo estaba. Pero estamos diciendo que es un canal ancho y por tanto el radio hidráulico es igual al tirante. Ya, y entonces necesitamos este valor del tau asterisco, que lo calculamos con la fórmula, que nos dice que es el radio hidráulico por la pendiente entre el delta y el D50. Y entonces ya tenemos el tau asterisco. Y ahora necesitamos ir a la fórmula de Meyer, Peter y Müller. Esta fórmula de Meyer, Peter y Müller es la que tenemos en la separata. En esta separata nos indican que la fórmula de Meyer, Peter y Müller está dada por este valor de phi asterisco. Se pegó por acá. Vamos a pasarlo más abajo. Aquí tenemos el phi asterisco de Meyer, Peter y Müller, que es igual a 8 por lambda. En este caso, el lambda corresponde a las formas de fondo, que se está considerando como 1. Y el tau asterisco crítico, que está dado por la ecuación, que es .047.
Y entonces, aplicando esta ecuación, ya tenemos el phi asterisco, que es 0.197. Con eso estamos contestando la parte A de la pregunta. ¿Cuánto es el phi asterisco? Y luego nos preguntan, ¿esta fórmula es aplicable? Hemos visto en el cuadro del libro de texto que es aplicable para mayores de 2 milímetros. Por tanto, en este caso sí sería aplicable. Ahora nos dicen, ¿tiene alguna ventaja? Bueno, al momento no sabemos. Y de eso lo vamos a ver finalizando las 15 fórmulas. Así que vamos a continuar con la siguiente. Entonces tenemos aquí la siguiente fórmula después de Meyer, Peter y Müller. Y en esa fórmula siguiente nos encontramos la fórmula de Einstein y Brown. Esta fórmula de Einstein y Brown está dada por phi asterisco igual a 40 F1 por tau asterisco crítico elevado al cubo. Nos dicen que F1 representa la velocidad adimensional de caída de las partículas, correspondientes al D50, y que nu es la viscosidad cinemática del fluido, que en general es agua. Y entonces aquí nos dan la expresión para F1. Mejor vamos a aplicar todo de una vez. Que nos da en función de 36 no cuadrados sobre G delta de 50 al cubo. Nos vamos entonces ahora al Excel. Y pasamos a la fórmula de Einstein y Brown. Esta fórmula de Einstein y Brown, que la acabamos de copiar por acá, vamos a poner acá arriba. Se quiere poner allá arriba. Nos dice que el phi asterisco es 40 F1. Y el F1 a su vez está por 2/3 por 36 no cuadrado entre G delta de 50 al cubo. Aquí tenemos que todos estos valores ya están como datos, de tal manera que aquí está calculado el F1 en función de todas esas variables. Y tenemos que el phi asterisco está dado aquí por 40 F1 por el tau asterisco elevado al cubo. Este tau asterisco es el mismo tau asterisco que ya habíamos calculado antes. Y con lo cual tenemos ahora el phi asterisco de Einstein y Brown. Vamos a ver si es que Einstein y Brown figura entre las fórmulas que analiza nuestro libro de texto. Entonces nos vamos al libro de texto y aquí está la fórmula de Einstein. Aquí nos dice que la fórmula de Einstein es válida para todos los casos, tanto para gravas, arenas, como limos, arenas finas y limos. O sea que sería aplicable para todos los rangos. Y dentro de las notas 3 y 4. Solamente se está viendo el Excel, ingeniero. ¿Cómo dice? Ah, el Excel están viendo. Ah, gracias. Entonces aquí tenemos el libro de texto. En el libro de texto les mostraba aquí que Einstein es válido para gravas, arenas y arenas finas y limos. Es decir, que cubre todo el rango de aplicación. Y luego nos dice en la nota 3 que está incluida en el paquete SAM del cuerpo de ingenieros. Y también en el 4 nos dice que en el apéndice B de este manual se incluye una evaluación de 10 ecuaciones, en las cuales se incluye también esta fórmula de Einstein, lo cual nos obliga a revisar después este apéndice B, pero lo vamos a dejar pendiente por el momento. Entonces, ya tenemos una fórmula más que es la de Einstein y Brown. Si tienen alguna pregunta, la hacen por favor en cualquier momento, utilizando el micrófono de preferencia, porque a veces me olvido de ver el chat. Bueno, entonces pasamos a la siguiente fórmula, que es la de Sato.
Sato, Kikawa y Achida. Entonces aquí nos dicen que esta fórmula que fue planteada en 1958 tiene un análisis teórico similar a de Einstein que la planteó en 1950 y que se presenta en función del n de Manning. El n de Manning se relaciona con el c. ¿Recuerdan ustedes la expresión que relaciona el c con el n? ¿Recuerdan la expresión que relaciona el c con el n? ¿Sí? ¿Cuál es? Ahí genera un ratito. Es esta. N igual a C entre radio hidráulico a la 1/6. Esa misma. O sea, lo que está aquí es la inversa de N. O es N. N igual a radio a la 1/6 entre C. O C igual a... Ya, el asunto es que esto es N. De alguna forma. Y entonces tenemos que... Nos dice que esta primera expresión sería válida cuando n menor que 0.025. Y la segunda es válida cuando n mayor que 0.025. Y estas expresiones lo que nos permiten tener es el phi asterisco. De tal manera que con este phi asterisco, nosotros para primero necesitaríamos determinar el n y definir cuál de las fórmulas es válida. Y nos encontramos que en estas ecuaciones entra el mu asterisco o el u asterisco, que es la velocidad de corte, que lo calculamos como raíz de tau sub 0 entre mu. Y luego tenemos que existe el peso específico de sedimentos, gamma S, que ya no está como dimensional, sino que está como peso específico de sedimentos. Ahora, no nos indican la unidad, porque noten ustedes que el peso específico de sedimentos está aquí abajo, y entonces estas fórmulas sí deben estar balanceadas, de tal manera que nosotros tengamos que el resultado es un número dimensional. Rho es la densidad del fluido, C el coeficiente HC, que dice adimensionalmente sería C asterisco. Ya hemos dicho que el asterisco lo vamos a utilizar para el adimensional. Igual a C entre raíz de G. Y aquí está la relación entre C y N. C igual a la radio a la 1/6 entre N. Lo cual quiere decir que lo que tenemos aquí es... El N pasa por aquí. Lo que tenemos aquí es la inversa de N. Y tenemos un esfuerzo cortante crítico, tau sub C. Es este tau sub C que aparece aquí, que se calcula como 0.05 de gamma S menos gamma por el D50. Y además hay una función que aquí dice F de tau crítico entre tau sub 0, donde esa función se calcula con este polinomio cúbico, donde X es una variable que justamente es igual al cociente de tau crítico entre tau sub 0. Bueno, y entonces nos vamos a al Excel. Con la fórmula, aquí ya está la fórmula copiada. Tenemos la fórmula de Sato, Kikawa y Achida. Entonces, para ese phi asterisco necesitamos saber el n. Y el n lo... No se ve el Excel. Ya, disculpen. Allá tenemos el Excel. Vamos a tener que achicarme. Mejor nos desaparecemos. Ya, entonces tenemos que aquí en la fórmula de Sato, Kikawa y Achida, tenemos primero el n. ¿Cuánto es el n? Para poder saber si es que debemos usar la primera o la segunda. Y eso lo teníamos en esta parte de aquí. Que el n era un dato. Donde tenemos el n, .023.
Punto 0.23 es menor que punto 0.25, lo cual implica que tenemos que trabajar con la ecuación, la primera ecuación. Y entonces ahí necesitamos el C. Pero el C sabemos que se relaciona con el N. Y por eso, como el C lo vamos a usar varias veces, también lo hemos dejado acá arriba. El C lo hemos calculado en función del N. Aquí teníamos radio a la 1/6 entre N. Y el C entonces resulta 46 raíz de metro sobre segundo. Y el C adimensional, que es C entre raíz de C, el C asterisco 13.764. Y también hemos calculado la velocidad de corte. Raíz de tau sub 0 entre rho, pero también sabemos que es raíz de GRS. Así que la expresión que hemos usado aquí es raíz de GRS. Y esas son las ecuaciones que necesitamos aquí para SATO. Tenemos el C, tenemos el radio hidráulico y tenemos todos estos valores de aquí. Ahora, el peso específico de sedimentos. El peso específico de sedimentos también lo tenemos como dato. Aunque no lo hemos anotado aquí, sabemos que el peso específico de sedimentos es 2,2 toneladas por metro cúbico. Pero no lo hemos anotado aquí. Y tenemos que el esfuerzo de corte en el fondo es gamma RS, donde el gamma es el gamma del agua, o sea, 9810 por R y por S. Y el esfuerzo de corte crítico, que lo sacamos con la ecuación, 0.05 gamma S menos gamma por D50. Y tenemos ahora que calcular este X. El X es tau crítico entre tau sub 0. Que aquí los tenemos los dos, tau crítico y tau sub 0. Entonces ya tenemos el X. Y luego tenemos que calcular el f de X, que es este polinomio de aquí. Entonces utilizando el X, aquí utilizando este X ya tenemos este polinomio. Y por tanto ya tenemos esta función que entra aquí. Esta función entra aquí. Y luego, como ya tenemos todas las variables, podemos calcular el phi asterisco. Ahora quiero ver acá dónde está el gamma. ¿Dónde está el gamma de sedimentos? Bueno, no lo veo, pero de hecho, se supone que tiene que haberlo jalado de algún lado, dado que sí conocemos el gamma de sedimentos. Aquí está el 9810. Ajá, creo que está mal. Si no me equivoco, este 9810 es el que debería estar aquí como gamma S, ¿no es cierto? Ah, ya no. Lo que pasa es que está trabajando con el delta. Toda esta expresión de aquí es el gamma de sedimentos, que se calcula como el delta más 1 multiplicado por el gamma del agua, que es 9810. Y entonces por eso es que no hemos calculado, no hemos escrito en ningún lugar el gamma S, porque se está calculando a partir del delta. El delta, recuerden ustedes que es gamma S menos gamma entre gamma. Entonces, para poder calcular el gamma S, lo que se ha hecho es sumarle al delta 1 y multiplicarlo por el gamma del agua. Entonces, ahí ya tenemos el phi asterisco de SATO. Y como hemos calculado tres valores, vamos a ir viendo cómo están quedando. Y entonces tenemos aquí estos resultados. Tenemos que Meyer, Peter y Müller nos ha dado un phi asterisco de 0.1974. Einstein y Brown, 0.0747.
y Sato, Kikawa y Achida, 0.0290. Con lo cual noten ustedes que hay una gran variación. Bueno, entre 0.02 y 0.07 diríamos que no es mucho. Pero después vamos a ver que en realidad sí resulta bastante, porque después tenemos que multiplicarlos por números muy grandes. Entonces miren ustedes, cuando al final llegamos al volumen y al peso, la diferencia es significativa. Entre estas tres fórmulas nomás, en volumen está pasando de 20.000 metros cúbicos a 139.000 metros cúbicos, y en peso de 45.000 metros cúbicos a 305.000. Y aquí en función de phi asterisco, estamos entre 0.0290 a 0.1974. Veamos la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es la de Sato, no, esta es la que acabamos de ver. La de Friedling, presentada por Masi García en 1996. Este método dice relaciona el transporte con el inverso del esfuerzo cortante dimensional. Y además obtiene entonces este psi asterisco F, que es la dimensional, por eso está con el asterisco, y es esta inversa de 1 entre el esfuerzo de corte por mu, donde mu es el cociente de C entre C90 elevado a la 1 medio. Dice que C equivale a 1. Dice, adquiere el valor de 1 cuando el C de Chesi coincide con el C90. C es el C de Chesi y C90 sería el C que corresponde a un diámetro característico igual al de 90. Y aquí sí nos ponen una condición. Nos dicen que esta ecuación es válida siempre y cuando este psi asterisco F, que es la inversa de 1 entre tau asterisco mu, no, mejor dicho es 1 entre tau asterisco mu, es menor o igual que 18. Entonces lo primero que nos preguntamos en esta ecuación es ¿qué es el C90? ¿Cómo determinamos el C90? ¿Cómo podríamos determinar el C90? Genial, el C90, ¿qué cosa es? Me olvidé, no lo El tengo explicado. coeficiente de Chesi que corresponde a un D90. Y el D90 sabemos que es el diámetro que es igualado o superado. Con ¿Cómo esta es fórmula, el ¿no? que pasa? Es el que por debajo tiene el 90% del material. Esa fórmula que es el KU de 90 a la 1 sexto, ¿sí? No. Recuerde que el Del N, KU ¿no? es un coeficiente de corrección, pero está más o menos por ahí. La fórmula está muy mal, pero la idea es esa. Existe una fórmula que relaciona el C con el D, que les había mostrado en la separata de la anterior, o sea, la de canales aluviales. Y que ya lo tenemos aquí en el Excel. Entonces nos vamos al Excel, y en este Excel tenemos aquí las fórmulas. Y estamos hablando de la fórmula de Friedling. En esta fórmula de Friedling nos piden un C90, pero el C90 que lo vamos a utilizar también en otras fórmulas. ¿Dónde tenemos el C90? Deberíamos tenerlo anotado por aquí, pero no está anotado por aquí. Vamos a ver dónde está anotado. Bueno, no está anotado, lo cual nos obliga a anotarlo. Entonces nos vamos con Friedling. Aquí estamos con Friedling. Tenemos que la expresión del C90 la tenemos en esta separata de flujo en canales aluviales. Y lo habíamos puesto como una de las expresiones que nos permiten determinar el N.
Entonces ahí tenemos esta expresión. Que si C igual a 18 logaritmo de 6R entre K medios más delta sobre 7. Teníamos que si el canal era hidráulicamente rugoso, podíamos usar simplemente esta expresión. Podríamos decir que para canales hidráulicos, un C90 está en la parte del rugoso, porque los D90 son los más grandes. Entonces podemos usar esta expresión de 18 logaritmo de 12R entre K. Sin embargo, la expresión genérica es esta, en la que depende de la rugosidad y depende del espesor de la subcapa laminar. Y con lo cual, encontramos aquí que esta expresión es la que vamos a usar para el C90. En el caso contrario, cuando fuera hidráulicamente liso, podríamos usar esta, que depende del espesor de la subcapa laminar. Bueno, y entonces nos vamos ahora al Excel. Tenemos aquí el Excel. Y tenemos aquí la fórmula para el C, pero que vamos a usar para el C90. Puesto que el otro C sí lo tenemos como dato. Y tenemos que no tenemos nada. Vamos a... Ingeniera, acá el espesor de la capa laminar se considera 0, ¿no es cierto? Para usar esa fórmula. Sí, estamos considerando que es hidráulicamente rugoso. Ay. Cuando es hidráulicamente rugoso es 0. Como dice, no lo escuché. Era una idea. Cuando el delta es 0, es hidráulicamente rugoso, entonces. No, claro. No y sí. O sea, el delta Ay, sí. 0 significaría hidráulicamente rugoso. En realidad no es que sea 0, sino que la rugosidad es mucho mayor que el delta. Muchísimo mayor que el delta y por eso lo despreciamos. Bueno, entonces aquí estamos con la fórmula de Friedling. En esta fórmula de Friedling nos dicen que trabajamos con este psi asterisco, que es la inversa de 1 entre tau asterisco mu, donde este mu se considera como el cociente del C entre el C90. Y que aquí se ha considerado como 1, pero por eso seguramente es que no estaba el C90. Tenemos que considerar primero el C90, para el cual necesitaríamos el dato del D90. En el problema inicialmente no nos habían dado el D90. Probablemente por eso es que aquí estaba este valor de mu igual a 1, suponiendo que el C correspondiera al D90. Pero aquí ya habíamos encontrado una expresión para el D90, supuesto un D90, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es calcular el C que corresponde a este D90, que está aquí en el C15. En el C15 está el D90. Entonces vamos a calcular el C90. Aquí vamos a poner C90. ¿A qué sería igual el C90? A más 18 por logaritmo decimal, de 12 por el radio hidráulico. ¿Dónde se mete el radio hidráulico? El radio hidráulico, ¿dónde está el R? Por aquí, aquí. Y decía entre el K, que sería igual al de 90. Entonces, aquí estamos, aquí. 18 por logaritmo decimal de 12 por R entre K. Ese sería el C90, que está resultando todo este valor. Y entonces el mu no necesariamente es 1, porque sería el cociente del C, el C que está por aquí, entre el C90 que ahora le hemos puesto por aquí abajo. Aquí en el 3. Y ha resultado 0,68, 0,667. Ese sería entonces el mu. El C entre el C90. Ingeniera, disculpe. El ¿Sí? C90 entonces se calcula reemplazando el valor de R o de K cuando vale 90. Cuando el diámetro es...
No, como que el R. El radio hidráulico es correspondiente al flujo, el que se reemplaza es el K, la rugosidad. La rugosidad se considera como el D90. A ver, ¿dónde estamos? En Freehling, aquí. Aquí en Freehling nos dice C entre C90 a la 1 medio, me falta el 1 medio. C a la C90 a la 1 medio. Y lo que hemos hecho es utilizar esa fórmula considerando que la rugosidad absoluta es igual al D90. El C90 lo hemos calculado como el C considerando que la rugosidad absoluta es igual al D90. Ahora, nos dicen que esta ecuación es válida si es que este mu asterisco es menor o igual a 18. Vamos a chequear si es que eso se cumple. Vamos entonces al Excel. Y ahí primero vamos a corregir esto porque esto debe estar elevado a la 1 medio. Entonces aquí tenemos elevado a la 1 medio. Y tenemos que chequear que este sea menor que 18. Aquí le ponemos que es menor que 18 y por tanto está bien. Ok. Con lo cual tendríamos el phi asterisco de Freehling. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Aquí su compañero nos preguntaba, el D90 lo estamos usando como el K. D90 es el K. Bueno, y entonces vamos a ver cómo está ahora Freehling respecto a los otros. Punto 1338. Que diríamos que está mucho más que los otros, pero menos que Peter y Müller. Y ahora, ¿qué nos dice el libro de texto respecto a Freehling? Primero vamos a ver si lo considera. Vamos a ver si por acá está Freehling. No, no ha considerado la fórmula de Freehling. Entonces, no tenemos información de Freehling. Y seguimos con nuestras fórmulas. Ahora pasamos a Engelund y Hansen. Engelund y Hansen, dice, fue planteado en 1967 en experimentos con arenas. Aquí no está especificando que son arenas. Y nos dice que el phi asterisco es función del tau asterisco elevado a las 5 medios entre un FC, donde el FC es un coeficiente de fricción que se considera igual a 2 entre C asterisco al cuadrado, donde el C asterisco es el C de Chesia dimensional, que aquí lo considera como U entre U asterisco, que es equivalente a lo mismo que teníamos antes del C asterisco. Entonces vamos a ver, por si acaso vamos a llevarnos estas fórmulas. Y nos vamos al Excel. Ay, todo el rato estaba en el Excel. Tengo que regresar al PDF. Les agradeceré que me avisen cuando me olvido de cambiar de ventana. Aquí estamos viendo la fórmula de Engelund y Hansen. En Engelund y Hansen tenemos que es un experimento basado en arenas, que trabaja con un phi asterisco que es 0.1 por el tau asterisco a las 5 medios entre FC, donde FC es un coeficiente de fricción igual a 2 entre C asterisco al cuadrado. Este C asterisco es el coeficiente dimensional de Chezy, que se puede calcular como U entre U asterisco, pero que también se puede calcular como C entre raíz de G, como habíamos visto anteriormente. En esta expresión de U entre U asterisco, U es la velocidad media del flujo, y U asterisco es la velocidad de corte del lecho. Y ahora sí podemos ir al Excel. Entonces nos venimos aquí al Excel. Y nos vamos a la fórmula de Engelund y Hansen. Ahora, ¿dónde está la fórmula de Engelund y Hansen? Está acá abajo. Entonces aquí teníamos que Engelund y Hansen trabaja con este tau asterisco crítico y este FC, donde el FC lo calcula en función del C asterisco. Y nos dicen que es válido para arenas. El C asterisco
lo teníamos aquí arriba, calculado como el U asterisco entre U, donde el U asterisco es la velocidad de corte y el U es la velocidad media del flujo. Pero que también lo podemos calcular como el C entre raíz de G, porque es lo mismo. C entre raíz de G. Solo que aquí creo que lo tengo al revés. Sí, está bien. El C asterisco es U entre U asterisco. U entre U asterisco porque recuerden que U es raíz de RS. Y U asterisco es raíz de GRS. Por tanto, C entre raíz de G es equivalente a U entre U asterisco. Bueno, entonces ya tenemos todo esto y en la fórmula de Engelund y Hansen está aquí. FC.010 phi asterisco .060. Ahora esto dice que es válido para arenas. En el caso que estamos analizando, ¿son arenas? No. No, no son arenas. Por tanto, la fórmula de Engelund y Hansen no sería aplicable porque aquí dice que es válido para arenas y no estamos trabajando con arenas. Este sería un primer punto que tendríamos que señalar. Ahora vemos el resultado .05, que está más o menos por ahí con nosotros. Y ahora vemos que dice el libro de texto de Engelund y Hansen. Aquí Engelund y Hansen dice arenas. Engelund y Hansen arenas. Entonces, por lo pronto sabemos que esta fórmula no sería aplicable para nuestro problema, porque está fuera de rango. Pasamos a, creo que anteriormente, allá. Ya está bien, Friedling. Aquí tenemos el procedimiento de Aguirre-P, que justamente es el autor de la separata que estamos aplicando en este caso. Que les dije que es un investigador venezolano que tiene muchísimos aportes en lo que es el transporte de sedimentos. Entonces él nos pone aquí esta fórmula donde dice que F asterisco es igual a U entre raíz de G delta por D50. Donde esta relación funcional nos permite obtener el phi asterisco como 1.5 por el F asterisco a la sexta por el S a la 1 medio entre C asterisco a la cuarta. Donde dice que F asterisco es el número dimensional de Fruit de las partículas. Esa es la pendiente y C asterisco es el coeficiente adimensional de Chezy. Ese mismo coeficiente adimensional de Chezy que ya lo hemos calculado antes. Entonces nos vamos ahora al Excel y nos vamos a las fórmulas y buscamos ahora Aguirre-P. Y aquí está Aguirre-P. Y para Aguirre-P tenemos el F asterisco, que es el U que ya lo tenemos de dato, el G que tenemos de dato, delta y de 50. Y el phi asterisco, que es 1.5 por el F asterisco, el S a la 1 medio entre S a la 1 cuarto. Todo esto lo tenemos calculado. Con lo cual tenemos el F asterisco y el phi asterisco. Y nos vamos al resumen. Y vemos aquí cómo está Aguirre-P, .029, que es igual a lo que ha salido con Sato. Bueno, diríamos que al menos ya tenemos dos que dicen lo mismo. Pero nos preguntamos, ¿es válido o no es válido? ¿Qué nos dicen acerca de esta fórmula de Aguirre-P? Vamos a ver si está en el libro de texto. Entonces, aquí tenemos que Aguirre-P no está. En el libro de texto no considera la fórmula de Aguirre-P. Entonces, de lo que hemos visto hasta el momento, hemos encontrado que las fórmulas que hemos usado, la de Engelund y Hansen, este documento nos dice que no es aplicable. Y de las otras no sabemos nada. Así que vamos a dejar para después del intermedio preguntarnos
cuándo una expresión es mejor que la otra o qué es lo que deberíamos considerar para decir si es que alguna tiene una ventaja respecto a la otra. ¿Tienen alguna pregunta? No, entonces vamos a hacer un intermedio hasta las 11:11. Ya está. Y nos vamos a...
Señores, continuamos. Estamos viendo aquí está el apéndice B, que corresponde a la evaluación de las ecuaciones de transporte de sedimentos seleccionada. Aquí nos dice que se ha hecho una gran compilación de datos de campo para las 10 ecuaciones que se presentan en el libro de texto. Y que las ecuaciones evaluadas son las que aquí se indican de Einstein, Lawrence, Bagnall, Toffeletti, Chen, Akers y White, Young, que son para ríos de grava, de lecho de grava. Luego la de Brownlee, Carmín y Kennedy y Karim. Y que se tiene 2.946 conjuntos de 33 sistemas aluviales. Y adicionalmente 919 conjuntos de datos de laboratorio de 19 fuentes. Y entonces tenemos que se hace un listado de cuáles son las tablas que se van a considerar. Ahora, ¿cuáles son los alcances del estudio? Dice que dado de que ninguna ecuación puede comprender toda la amplia variación, se han hecho 4 subdivisiones, que incluyen grava arena, de medio a muy grueso de lecho de arena, un lecho de arena fino a muy fino y lechos de limo. Y entonces se consideraron otros criterios como fueron pequeñas corrientes con anchos menores a 10 metros y profundidades menores o iguales a 1 metro. Luego ríos intermedios con anchos mayores de 10 metros o iguales o menores a 50 metros y profundidades mayores a 1 metro o iguales o menores a 3 metros. Y grandes ríos con anchos mayores a 50 metros y profundidades mayores a 3 metros. Entonces podemos ver que han hecho 4 subdivisiones en función del tamaño del lecho y 3 subdivisiones en función del ancho y profundidad del río. Entonces aquí tenemos todos los datos que se han utilizado para los análisis. Los otros eran de campo, estos de acá son de laboratorio. Y aquí están los rangos que se tienen en los estudios, tanto de campo como de laboratorio. Rangos para caudales que están variando entre 0.9 litros por segundo hasta 235.000 metros cúbicos por segundo. Anchos de 0.8 a 3.338. 0.02 a 68 de profundidad y pendientes desde muy pequeñitas hasta 1.26%. Y también los datos de laboratorio con descargas desde 1 litro hasta 4.6 metros cúbicos por segundo, anchos de 0.26 a 2.43 metros, profundidades desde 8 milímetros hasta 1 metro, pendientes desde un 0.15 por mil hasta 3.3%. Y aquí hacen un resumen de las 10 ecuaciones que ellos están considerando para los análisis. Y bueno, comienzan a definir cuáles son las características. Y aquí hacen un resumen de la aplicación de las 10 ecuaciones de transporte de sedimento. Entonces, ponen en la primera condición que es para ríos de lecho de grava, que están entre de 52 milímetros a 64 milímetros. Entonces dice que comparado con los valores medidos, ninguna de las ecuaciones puede representar esas características de descarga de sedimentos. Los valores más cercanos son los de Akers y White y Brownlee. Y aquí hacen la comparación.
Luego tenemos lo que son lechos de arena de medias a muy gruesas, entre 0.25 milímetros y 2 milímetros. Dice que para este material las fórmulas de Tofaletti, Lawrence y Barnum tienen valores muy cercanos a los valores medidos. Para lechos de arena muy fina a fina, 0.062 milímetros a 0.25 milímetros, las más adecuadas son las de Karim y Kennedy. Y bueno, también Brownlee y Tofaletti. Y para lo que son lechos de arena, digo, lechos de limo, quise decir limo, 0.004, 0.062 milímetros, la fórmula de Einstein, de Bagnok, Tofaletti y Brownlee son las más aceptables. Ahora, en el caso de los anchos, para ríos pequeños, las más apropiadas son las de Brownlee, Karim, Young y Tofaletti. Para ríos intermedios, entre 10 metros y 50 metros, y profundidades entre 1 metro y 3 metros, Tofaletti, Brownlee, Karim y Young. Y para grandes ríos, mayores a 50 metros y profundidades mayores a 3 metros, las fórmulas de Bagnok, Lawrence y Brownlee y Chen y Hung dan las relaciones más aceptables. Y aquí hacen notar que para los lechos de limosos y muy finos y arenas finas, en los datos del río Amarillo contribuyeron cerca de un 77 y 63% a los datos respectivamente. Recordemos que se han hecho muchas investigaciones en este río Amarillo por la gran magnitud que representa esa obra de la represa de las Tres Gargantas, lo cual le permitió, digamos, tener un mayor conocimiento en este aspecto. Y con lo cual aquí nos dan un resumen de la aplicabilidad de las 10 fórmulas que han analizado. Acker y White dice para gravas y arenas muy gruesas. La de Bagnol está desde arenas muy gruesas a medias y además para ríos pequeños e intermedios. Y así sucesivamente. Con lo cual tenemos esta expresión, este cuadro que nos daría una referencia acerca de la aplicabilidad de las fórmulas. Respecto entonces a la segunda pregunta del ejemplo que nos decía, ¿cuál fórmula tiene más ventaja que las otras? Aquí tenemos que el caso que estamos analizando corresponde a las gravas. El ejemplo que teníamos es un ejemplo de gravas. Y por tanto, en este caso de gravas, corresponderían a las mejores fórmulas en este cuadro, serían las de Ackers, Brownlee, que no lo tenemos en la lista, la de Karim y Kennedy, y las fórmulas de Young, que sería el caso que estamos analizando. Estas tendrían una ventaja por ser las recomendadas para gravas según esta tabla. Ahora tenemos que el ancho era de 30 metros y la profundidad de 1.78 metros. Y con esto de 30 metros están en el rango intermedio. Entre 10 metros y 1 metro. Entonces, digo, entre 1 y 3 metros. Con ríos intermedios, entonces aquí las fórmulas de Brownlee, Chen y Hung y Tofaletti serían las que estarían dando mejores resultados. Bueno, esto es lo que nos dice nuestro libro de texto. Pero el material que estamos revisando proviene de la publicación del doctor Aguirre P. en este Congreso Latinoamericano de Hidráulica. Entonces, tenemos aquí para el Congreso Latinoamericano de Hidráulica del 2004, Aguirre P., Moncada y Olivero mostraron también una comparación entre las 15 fórmulas que hemos mencionado. Aquí tienen una introducción acerca de las condiciones y luego aquí presentan las 15 fórmulas.
En la separata del curso no hemos puesto todas las fórmulas, pero aquí en este artículo están las 15. No coinciden totalmente con las 10 que ha analizado el libro de texto. Algunas no han sido consideradas en el libro de texto y otras no han sido consideradas en esta ecuación, esta separata esta publicación de Aguirre P. Bueno, ¿cómo ha hecho la comparación Aguirre P? Él también ha tenido datos de laboratorio y datos de campo. Y en cada caso ha hecho una comparación entre el valor medido y el valor calculado. Tenemos 15 fórmulas, por tanto, pueden calcular con 15 fórmulas diferentes. Y los valores medidos han sido algunos valores medidos en campo y otros valores medidos en laboratorio. De tal manera que digamos que si tenemos un determinado conjunto de datos medidos, que digamos que son 100 datos medidos. Para cada una de esas condiciones se calcula con la fórmula y se tiene 100 datos calculados. Y entonces se hace la sumatoria desde y igual a 1 hasta n, que en este caso sería 100, de la diferencia entre el valor medido y el valor calculado, y esto divide entre el valor medido y el valor absoluto. Esta suma de diferencias promediada entre el número de datos y multiplicada por 100 nos da este error medio normalizado que está en porcentaje. Y también se calculó el factor medio de predicción, que es MPF, que se obtiene entre el mayor valor del cociente entre el valor medido y el valor calculado, o el valor calculado entre el valor medido, el que sea mayor. La sumatoria de todos esos cocientes divididos entre n, que nos daría este factor medio de predicción. Y tenemos un índice de dispersión, que es el producto de esos dos. Entonces, el criterio es que este índice sería, digamos que si no hubiera ningún error, si el valor medido fuera igual al calculado, el MNE sería 0. Y si es que este cociente, estos dos fueran iguales, el cociente sería 1. Quiere decir que un índice de dispersión ideal sería 0. Y con ese índice de dispersión inicial, con ese índice de dispersión, es que se ha determinado las condiciones que corresponden para catalogar una fórmula si es buena o no. Y para ello se ha dicho que se acepta un índice de dispersión hasta 10 como aceptable, lo que equivale a un MNE de 200 y un MPF de 5. Como ejemplo, nos ponen aquí unos datos de laboratorio de Abdel y al. Voy a poner un poquito más grande. Y en estos datos de laboratorio se ha trabajado con pendientes de 1,7%, digo 1.7 por mil a 2,5 por mil, diámetros de partículas constantes de 0.105 milímetros como D50, radio hidráulico entre 0.07 y 0.09 y caudal unitario entre 0.03 y 0.11. Y entonces lo que nos muestran aquí en las primeras columnas, en estas primeras columnas nos muestran las 15 fórmulas. Aquí nos muestran los respectivos valores y aquí está el índice de dispersión. Y en estas tres últimas columnas, las fórmulas han sido ordenadas del menor valor del índice de dispersión al mayor valor del índice de dispersión. De tal manera que para estos datos de laboratorio de Abdel al, se tiene que las mejores fórmulas son las de Karim, Aguirre, Engelung y Hansen, Chen, Parker, Pacheco Ceballos, Meyer, Peter y Müller, Sato, Kikawa, Frickling, Yalin. Todas esas son menores con índice de dispersión menores a 10 y por tanto aceptables, y que para este caso justo son 10 fórmulas. Las otras fórmulas no son aceptables porque tienen índice de dispersión mayores a 10. Noten ustedes que la de Einstein y Brown, por ejemplo, aquí tiene un índice de dispersión de 69. O sea que para este conjunto de datos es muy mala.
La de Meyer, Peter y Müller está aquí en el puesto 7, que corresponde a 2.60. Y miren ustedes que esto equivale a 0.105 milímetros de D50. Es decir, que sí está en el rango de diámetro menor a 2 milímetros, para el que hemos dicho que la fórmula de Meyer, Peter y Müller no es buena, pero está dando en este caso particular valores aceptables de índice de dispersión. Aquí nos muestran gráficamente la comparación entre los valores calculados con la fórmula de Aguirre-P, solamente una fórmula, o sea, la fórmula de Aguirre-P, con los datos de laboratorio de Willis y Coleman. Esto es lo que dijimos, tenemos varios datos medidos, que serían los puntitos. Y tenemos los valores calculados, que están dados por la línea recta. De tal manera que la cercanía de la línea recta a los valores medidos nos diría qué tan buena es. Y esto lo están definiendo con el índice de dispersión, que es 2.21. Que entonces nos indica que esta fórmula de Aguirre-P da buenos resultados con estas pruebas de laboratorio de Willis, Coleman y Ellis. Y aquí ahora nos dan datos para ríos. En este caso es un río que se llama Saskatchewan, que tiene un rango de variación de caudal unitario de 1,54 a 6,42 metros cuadrados por segundo. Radio hidráulico de 0.68 a 2,41. Pendiente de 1,5 por mil a 7,4 por mil. Diámetros de partículas de 13 milímetros a 76 milímetros. Y miren ustedes que aquí están las 15 fórmulas y aquí están los índices de dispersión. Y tenemos que para este caso particular solamente dos fórmulas dan buenos resultados, que son la fórmula de Aguirre y la fórmula de Sato. Todas las otras fórmulas dan resultados pésimos. Y la de Meyer, Peter y Müller, noten ustedes que tiene un índice de dispersión de 407. Y sin embargo estamos en el rango de aplicación, 13 milímetros a 76 milímetros. Bueno, ¿y qué más tenemos por acá? Aquí nos dan la comparación entre la fórmula de Aguirre-P con las fórmulas de Mountain Creek. Solamente con estos datos tenemos 1.96. Bueno, de esto, ¿qué podrían afirmar ustedes? ¿Qué podrían decir acerca de todas estas comparaciones que estamos viendo? Que ninguna fórmula es válida si es que no le damos un sentido, ¿no? Por ejemplo, tengo que considerar el lecho del río, el tamaño también del río. O sea, muchas gracias. O sea, no es suficiente considerar el diámetro como característico de la fórmula, porque no solamente depende del diámetro de los sedimentos, sino que también depende de las características hidráulicas. O sea, no solamente es diámetro de sedimentos, sino también características hidráulicas, y de ambos es que debemos considerar si la fórmula es buena o no. Entonces vimos que en el análisis general decíamos, Meyer, Peter y Müller ha estudiado arenas. Entonces, para las arenas tiene que dar buenos resultados. Arenas, digo gravas, perdón, repito. Meyer, Peter y Müller ha estudiado gravas. Entonces, para gravas tiene que dar buenos resultados. Pero aquí vemos que estas son gravas y no da buenos resultados. Y en la fórmula anterior eran arenas y sí daba buenos resultados. Aquí tenemos arenas, vamos a ver el diámetro. No, tampoco, pues el diámetro también es 10,5, o sea, son 105 milímetros. No son arenas. O sea, este sí está en su rango de aplicación. Meyer, Peter y Müller está en su diámetro de aplicación y está dando buenos resultados. De la combinación, entonces, es que Aguirre-P ha considerado que es preferible dividir en dos casos. En un primer caso, considera solamente lo que son canales. Y con canales se refiere a tamaños pequeños, que serían, digamos, lo que en el libro de texto
estaba especificado como ríos pequeños, o sea, que tienen anchos menores a 10 metros y profundidades menores a 1 metro. Esto sería lo que correspondería a canales, estudios de laboratorio. Y luego tenemos lo que son ríos, que ya equivalen a tamaños mayores, que podrían incluso corresponder a menores de 10 metros, pero ya corresponden a condiciones que no son de laboratorio, es decir, anchos variables, rugosidades variables, etcétera, a todo lo largo de la conducción. Entonces diferencia lo que son canales y ríos, y luego calcula aquí los valores del índice de dispersión. Solo que recordemos que tenemos que cada fórmula se define con un índice de dispersión para cada prueba de laboratorio o cada río. Entonces, con todo el conjunto de datos que ellos tienen, han sumado los índices de dispersión, tanto para todos los canales y los índices de dispersión para todos los ríos. Por eso es que decimos que el que tenga menor índice de dispersión, menor sumatoria, es el que tiene mejor índice de dispersión y por tanto las mejores fórmulas serían las que tengan menor valor de la sumatoria. Aquí he sumado solamente los canales, aquí he sumado solamente los datos de ríos y aquí he sumado todos. Y aquí en el otro lado los ha ordenado de menor valor de la sumatoria al mayor valor de la sumatoria. Entonces tenemos que para el caso de canales, la que tiene menor índice de dispersión es la fórmula de Aguirre. La de Engelum, Pacheco Ceballos, Smarte Jaeki y Sato Kikawa y Karim. Noten ustedes que la de Meyer, Peter y Müller está en el puesto 11. En el caso de los ríos, las mejores la de Engelum y Hansen, Aguirre et al, Karim, Yalin, Sato y Akers y White. Y la de Meyer, Peter y Müller está por acá. La fórmula de Einstein y Brown, que también era considerada una de las mejores hasta hace años, digamos, está aquí en el puesto 10, mientras que en este cuadro de acá no aparece ni siquiera en el puesto 10. Es decir, está mucho más allá de los 10. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nosotros tenemos? En vista de toda esta variabilidad que se tiene, y noten ustedes que el estudio que han presentado en el apéndice B del libro de texto es bastante completo referente a esas 10 fórmulas, pero recuerden ustedes que concluyeron que en el caso de las gravas, por ejemplo, ninguna fórmula daba buenos resultados. Ninguna de las fórmulas que ellos analizaron, y hay algunas que no han analizado, y que sí están consideradas en este trabajo de Aguirre P. Entonces, lo que sugerimos es un análisis doble. El primer análisis es calcular con todas las fórmulas, por lo menos con las 15, y luego ver cómo están los resultados, y comparar los resultados, pero luego seleccionar cuáles son las mejores fórmulas que corresponden a cada caso. Digamos, por lo menos las 6 primeras fórmulas. Y con ese criterio, ver qué es lo que sucede. Entonces, regresemos a nuestro ejemplo. Aquí en el ejemplo, a ver qué pasó con el ejemplo. En el ejemplo nos pedían determinar y comparar el transporte dimensional y luego decir para cada fórmula si es aplicable al canal de estudio y si tiene alguna ventaja. Entonces nos vamos a las fórmulas. Aquí en las fórmulas están las 15. Y aquí tenemos el resumen. Entonces, lo primero era calcular el phi asterisco que está aquí. Y para este phi asterisco tenemos todos los valores. Entonces, lo primero que nos decía es que los comparemos. ¿Cómo los podemos comparar? Podemos calcular, por ejemplo, el valor promedio. Como tenemos aquí. Tenemos el valor promedio, el valor máximo y el valor mínimo. Tenemos que de las 15 fórmulas, el promedio es 0.0996.
pero la desviación estándar es mayor que el promedio, es 0.12. El valor máximo es 0.46 y el valor mínimo es 0.06. Entonces, un primer criterio de comparación que por lo general nosotros tomamos es decir, esa fórmula, digamos que los valores que están alrededor del promedio, esos son los buenos, y los otros tenemos que descartarlos. Pero en este caso tenemos que incluir un criterio adicional, y uno de esos criterios era que una de estas fórmulas de por sí no era válida, que era la fórmula de... ¿Cuál de las fórmulas era la que no era válida? ¿En la que es solo para arenas? La de Meyer, No, el Einstein y el Hansen, ¿no? Hansen. La de Engelund y Hansen. de Aquí Hansen. teníamos, ¿dónde está? Einstein y Brown, Friedling, Jalin. Engelund y Hansen válidos solo para arenas. Entonces, de por sí, esta de Engelund y Hansen ya estaba descartada para este ejemplo. En este ejemplo particular, esta no es buena. O mejor, para evitarnos problemas, lo que vamos a hacer es, este análisis estadístico lo dejamos por el momento por allí. Y lo que vamos a hacer es copiar estos datos abajo. Y abajo los vamos a analizar. Entonces tenemos aquí todas las fórmulas, las 15 fórmulas. Y los copiamos por valor aquí. Ya tenemos aquí las 15 fórmulas. Y entonces allí es donde tenemos que empezar a analizar con un poco más de detalle. Porque decimos que no es suficiente decir el promedio, desviación típica y demás. Sino que para empezar decíamos que esta de Engelund y Hansen. Ay, ¿qué pasó? Tengo que volver a copiar. Ya está. Entonces decíamos que la de Engelund y Hansen no la podemos usar porque no está en el rango. La borramos. Luego, ¿qué otra fórmula deberíamos borrar de aquí? Para esto tenemos aquí dos criterios de comparación. Estos datos de aquí serían en el caso de canales o de ríos. Este ejemplo que tenemos, ¿corresponde a un canal o corresponde a un río? ¿Canal? Aquí dice canal, ¿no es cierto? Pero les he dicho que en la comparación de Aguirre-P, lo de canal se refiere a resultados de laboratorio, que por lo general son menores a 10 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Estos datos de este ejemplo entonces corresponden ¿a qué condición? A río. Muy bien. Vamos a copiar también este criterio del libro de texto. Y nos vamos al Excel, al resumen. Tenemos dos criterios entonces, el criterio del libro de texto y el criterio de Aguirre-P. Primero vamos a poner el del libro de texto. Según el del libro de texto, entonces veríamos si las fórmulas están o no están. Meyer, Peter y Müller. No está en este cuadro de aquí. Einstein y Brown. Aquí está Einstein. Dice que es para arena muy fina. ¿En este caso es arena fina? No. No, entonces la de Einstein tampoco va, según el cuadro del libro de texto. La de Sato no está. La de Friedling tampoco está. La de Jalin no está. Engelund y Hansen no está. Akers y White dice que es para gravas medias y muy gruesas. Sí, entonces sí está. Smart y Haeti no la considera. Miyusama tampoco. Bathurst tampoco está. Pacheco Ceballos tampoco está.
Parker tampoco está. Karim aquí. Karim dice para gravas y pequeños ríos. O sea, Karim sí es válida. Mejor les voy a marcar esta. Voy a marcar como buena. Las buenas según este libro de texto. Las que sí aparecían, porque las otras no es que fueran malas, sino que no aparecen. Bueno, ¿cuál era otra que sí aparecía? La de Akers el Akers y White también la consideraba buena. Y Aguirre P no aparece y Chen tampoco aparece. Entonces eso es según el libro de texto. Ahora No, considera... ¿Ah? En nuestro libro de texto solamente tenemos 10 fórmulas, ¿no es cierto? No, este es el apéndice B. Porque Ah, ya. aparte del apéndice B, donde han hecho todo un estudio minucioso, tenemos lo que está en el capítulo 3. En el capítulo 3 había más, en el capítulo 4 hay otro cuadro. Ese otro cuadro es este. Y este también lo podríamos utilizar para comparar. Estoy viendo el Excel ahorita nada más. Ah, ya bueno, pero estoy copiando ahorita la tabla del capítulo 4. Esta es la tabla del capítulo 4. En esta tabla del capítulo 4, en el libro de texto, también hacen una comparación. Entonces, según esta tabla, sí aparecen más datos. Así que vamos a usar ahora esta tabla de acá para chequear nuestras 15 fórmulas. Ahora aquí, ¿qué dice? Dice Meyer, Peter y Müller, gravas. Y es válido. Entonces, porque si estamos en gravas. Einstein y Brown. Einstein, gravas, arenas, etcétera. Este no lo cheque, no lo mata, pero no me acuerdo por qué. Ya Einstein. ¿Por qué lo hemos sacado a Einstein de acá? En la otra tabla decía que no Ya. aplicaba para... Sí, en la otra tabla del apéndice B es donde decía que no aplicaba. Luego tenemos la de Sato. No aparece aquí. La de Friedling tampoco aparece. La de Yalin no aparece. Engelung y Hansen dice que no es aplicable para arenas. Según este libro de aquí, Engelung y Hansen ya no está, pues ya desapareció. Akers y White, arenas dice, pero sin embargo en su apéndice B dice que sí se puede aceptar por ser un río pequeño, ¿no? Smart y Haeti no dice nada. Mitsuyama y no sé qué no aparece. Baturs tampoco. Pacheco tampoco. Parker tampoco. Karim. Parker sí. Ya, y dice que sí es buena para gravas. O sea, sí es aplicable a gravas. Karim también es aplicable a gravas. Aguirre P no aparece. Y Chen no aparece. Bueno, entonces, según esto, todavía no tenemos ninguna mayor, digamos. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar ahora el promedio de estas. De solamente las que estamos considerando ahora. Ahora, con estas, el promedio ha subido a 0.10 y la desviación estándar se ha disparado más todavía a 0.12. Considerando todas las fórmulas, era 0.09 y 0.11, pero ahora que hemos descartado algunas, nos quedan estos valores de aquí. Ahora, si todavía decimos, pero hay otros investigadores más recientes, etcétera, Aguirre los ha considerado. Entonces, en este caso, tendríamos que considerar que corresponde a un río, corresponde a un canal. Ya habíamos dicho que tiene 30 metros de ancho, con esto lo podemos poner en la clasificación de ríos. Y entonces nos quedaríamos con la de, aquí dice Aguirre P que la de Engelung Hansen es la mejor, pero justamente ya la habíamos anulado aquí según uno de los cuadros. Así que la dejamos como anulada. Luego dice Aguirre y P que queda. Entonces vamos a marcar con amarillo las que sugieren
las que sugiere Aguirre P. Einstein y Brown, que lo habían, Engelund y Hansen, digo que lo habíamos anulado. Aguirre P, luego dice Karim. Esta la tenemos que marcar con doble color, pero como no tenemos la marcamos de amarillo. Yalin. Entonces aquí tenemos a Yalin. Sato. Ingeniero, disculpe, está marcando los que no aplican, ¿no? Los que aplican aquí, de Ríos. Anteriormente también eran los que recomendaba el libro de texto. Esos son los que marqué, los que aplicaban. Por eso aquí he marcado Engelund y Hansen, pese a que aquí nos decían que no aplicaba y por eso lo borramos. Aguirre P dice que sí aplica, por eso es que lo he marcado, pero no he puesto el valor. Ah, ya, de acuerdo a esa tabla, ¿cierto? Ya está bien. Sí. Luego dice Aguirre, que está aquí. Son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, me falta uno. Akers y White. ¿Dónde está Akers y White? Aquí. Que ya estaba también recomendada por el otro. Este de acá estaba recomendada por el otro autor. Y el otro era, bueno, no me acuerdo cuál. Pero veamos cómo están estos valores. Aquí está punto 0.29, justamente Sato y Aguirre tienen el mismo valor. Punto 10.37, punto 0.7, y Akers y White sí se está yendo, pese a que está recomendado por las otras, se está yendo mucho, muy abajo. Y a ver, Engelund y Hansen, que lo habíamos borrado, tiene punto 0.59. Punto 0.59. Ya, entonces, aquí teníamos que considerando todos esos valores es punto 10. Pero si consideramos solamente las recomendadas, el valor ya disminuye considerablemente. Vamos a borrar todas las otras. Ahora nos basamos a punto 0.4. Y todavía ahí podemos ver que este punto 0.06, que es el mínimo, está pero recontra disperso respecto a los otros, ¿no es cierto? ¿No es cierto o sí es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos que, de estos, el promedio es punto 0.4. La desviación típica punto 0.3. El máximo punto 10 y el mínimo punto 0.06. ¿Qué sucede si eliminamos el mínimo? Esto pasa a punto 0.56. La desviación estándar se hace menor. El máximo sigue siendo punto 10.77. ¿Qué sucede si en lugar de eliminar el mínimo, eliminamos el máximo? Ahora el promedio es punto 0.3 y la desviación estándar punto 0.2, el máximo punto 0.7 y el mínimo sigue siendo punto 0.6. Si eliminamos ahora el punto 0.6, nos quedamos en punto 0.4. Y si elimináramos a Engelund y Hansen, que era lo primero, seguimos en punto 0.4. ¿Qué dicen ustedes? ¿Regresamos el punto 10 o lo dejamos fuera? ¿Sí? Fuera. Creo que fuera. Y nos quedamos con los valores que están aquí. O sea, Engelund y Hansen lo podríamos dejar o lo podríamos quitar, porque al fin y al cabo no nos cambia mucho los resultados. Miren ustedes, si lo pongo sería punto 0.478. Y si lo quito, es punto 0.438. O sea que poner o quitar Engelund y Hansen en este ejemplo da lo mismo. Lo quitamos entonces por recomendación de este estudio que está aquí.
No, no de este estudio, sino de esto de acá. Aquí donde decía que no es válido para gravas, sino para arenas. Y quitamos también el valor máximo y el valor mínimo y nos quedamos con estos resultados. Y entonces ahí decía que una vez de determinar para cada fórmula indicar si es aplicable. Aquí sí tendremos que escribir más. Esta fórmula es aplicable, esta fórmula no es aplicable. En realidad no sabemos. Porque aquí dice que para cada fórmula lo hagamos. Y luego para la fórmula seleccionada calcular el arrastre de fondo. ¿Cuál sería la fórmula seleccionada? La que tiene un valor cercano al 0.0438. ¿Y cuál es? Ninguna. Ninguna tiene. Entonces, más bien diríamos, no es que haya una fórmula seleccionada, sino que nos quedamos con el valor promedio. Porque aquí, a ver, hay una que tenga 0.0438. Aquí, Pacheco Ceballos tiene 0.0462. Que estaba dentro de las borradas, pero que justamente nos está dando un valor cercano al promedio. Con esto entonces vamos a determinar los valores de transporte. Y usamos esta fórmula, Q sub S. Claro que en lugar de eso también podríamos tomar aquí el promedio, 0.0438, el que hemos considerado. Pero ahí ya tendríamos el Q sub S calculado aquí multiplicando el phi asterisco por todos estos valores de aquí. Esto es caudal volumétrico por unidad de ancho. Multiplicándolo por el ancho tenemos el total. Aquí por el ancho nos da el total. Y el volumen sería, considerando esto de acá, es volumen por unidad de tiempo. Para calcular el volumen total lo tenemos que multiplicar por el tiempo. En este caso son 28 días que corresponden al mes de febrero. Y entonces ahí tendríamos el volumen total. Y para tener el peso tenemos que considerar el peso específico. Con lo cual diríamos que aunque esta fórmula inicialmente la habíamos descartado, como nos está dando un valor cercano al promedio, podemos utilizar esta fórmula porque eso decía la ecuación, decía con la fórmula seleccionada. Bueno, en realidad no es que la fórmula haya sido seleccionada. Lo que hemos seleccionado es el valor y ya me pasé de tiempo. Pero ese sería entonces la recomendación para lo que es transporte de fondo. Si tenemos valores medidos, usarlos. Si no, tratar de seleccionar el mejor valor en base a todas las recomendaciones que tenemos. ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias señores. Hasta mañana. Ingeniera, disculpe, ¿Sí? en la parte B decía sustentar, creo, si es aplicable o no, algo así decía, ¿no? Sí, fórmula ¿Podría? por fórmula. En la parte B del enunciado. Fórmula por fórmula. Por eso les dije. Tendríamos que ver, Meyer, Peter y Müller, ¿es aplicable? Diríamos sí. ¿Tiene alguna ventaja comparativa? No. Einstein y Brown, ¿es aplicable? Sí. ¿Tiene alguna ventaja comparativa? No. Sato, Kikawa y Chiga, ¿es aplicable? Sí. ¿Tiene alguna ventaja comparativa? Sí. Dice Aguirre P. que es una de las 6 mejores. 6 más está en la posición tal para Ríos, que consideramos en este caso. Y así una por una habría que considerar y hacer la descripción. Bueno, gracias señores, hasta mañana.